para pelear en una guerra, que nunca se puede hacer nada un solo individuo. Pero cuando Dios quiso crear la humanidad, empezó con un solo hombre. Adán era su nombre. Y cuando llegó al tiempo, sí, tengo puesto. Quizá allí no, pero aquí sí. Cuando llegó al tiempo de llamar al nombre del Señor, era un solo hombre otra vez. Era Set. Cuando Enoch era solo, él anduvo con Dios. Aun cuando nadie más andaba con Dios. La Biblia está llena de ilustraciones de hombres que tomaron una postura estando solos y cambiaron el curso de la historia del mundo. Vamos a orar. Padre, te ruego que tú nos diriges y nos guíes a través de este estudio, que sea de provecho para cada uno de nosotros, que cambiemos y que nos transformemos a la imagen de Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Sí, la Biblia nos habla bien de otro hombre que solo cambió la historia del mundo. Su nombre era Noé. Él solo se levantó para edificar arca y él solo predicó el evangelio a la gente de su día. Y su día no era muy diferente que el día de hoy en que vivimos, y la vida de Noé no era muy diferente que la vida de nosotros que vivimos aquí en Los Ángeles. Génesis 6, versículos 1 a 14, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompida su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es interesante leer esto, porque yo leo y digo, ¿qué de estas condiciones no existe en Los Ángeles hoy? Y se puede nombrar casi cualquier lugar del mundo, ¿ok? No es que es aquí en Los Ángeles nomás, pero yo estoy en Los Ángeles ahora. Pero si estuviera en Asunción, Paraguay, yo diría la misma cosa. Yo recuerdo el día que una mujer pudiera andar sin policía en la calle, sin ser molestada por nadie en Asunción. Pero hoy en día no es así. Lo peor que le pudiera haber pasado en Asunción es que algunos malvados le habrían pasado dándole piropos, ¿ok? Pero nadie le hubiera tocado ni hecho nada. Hoy en día, si ella no lleva revólver y spray de Chile, ya ella va a ser comido por ellos. Ya no hace mucho que aún aquí en Los Ángeles, uno pudiera andar por pie en cualquier barrio, en el centro o cualquier otro lugar, sin ser molestado por nadie. Yo paso por Puerto Cortés, por San Pedro Sula, y hoy en día aún es difícil llegar en algunos barrios por el temor que hay por todos los pandilleros, etc. En El Salvador estoy en una iglesia y me dicen a los miembros de la iglesia: por favor, Pastor Miguel, ya te conocemos, por favor no salgas a la calle, porque la mara aquí está muy mal. Y yo les digo, sí. Y 5 minutos después yo salgo a la calle, no importa. Pero yo sé que me dicen la verdad. Los salvadoreños son terribles, ¿ok, hermanos? Pero si vamos a hablar en serio de aquí, gracias a Dios que vivimos en una ciudad así, porque Noé vivió en un mundo así. Y cuando Dios buscó un solo hombre. Él todavía no tenía ni familia y las condiciones eran terribles. Dice, la violencia se aumentó sobre la tierra. Muchos de los muchachos que supuestamente eran creyentes estaban
¿Cómo dicen aquí festejando, Tina? Okay. Estaban citando a mujeres incrédulas y que eran de mala reputación. Y los hombres estaban contentos diciendo, pero son lindas. Hermanos, aunque mi mujer es lindísima, uno tiene que preocuparse por más que esto. ¿Okay? Uno tiene que preocuparse de que la mujer sea un ejemplo, porque ¿quién va a criar a los hijos? Si la mujer es de baja moralidad, los niños van a ser peor, porque ella es la que cuida, que las cría a los niños. Noé era perfecto en todas sus generaciones. ¿Cuánto me gustaría poder decir esto? Que en todas mis generaciones, mi bisabuelo, mi bisbisabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, eran todos creyentes. No era así en mi familia. Y quizá la mayoría de nosotros no tuvimos esto. Pero yo he determinado en mi corazón, desde mi generación en el futuro, quiero que seamos todos creyentes. Quiero ya formar un linaje de personas que Dios puede decir, a ti te necesito. Porque desde Miguel ha sido un linaje de puro creyentes. Hermanos, para esto vivo yo. Y espero que también usted vive para ver el cumplimiento de esto. Quiero que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos sean ya de Cristo y que vivan una vida ya que es ejemplar en un mundo que es terrible. Este es lo que fácilmente podemos ver en la vida de Noé. Otra cosa que podemos ver en su vida es que mientras que todo el mundo le escandalizaba, le ridiculizaba, él creyó a Dios. No importa que nadie creyó con él. No importa que él, si hubiera tenido una iglesia, habría ido solo, porque nadie quiso estar con él. No importa. Noé creyó a Dios. En Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11. Dice en los versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido de cosas que él no se veía aún.
Ya es muy fácil decir, bueno, él fue advertido en cuanto a un diluvio cuando nunca vio ni una gota de lluvia, mucho menos un diluvio. Está bien, pero él fue advertido de mucho más. Él fue advertido que toda la humanidad, menos él y su familia, habrían de perecer en ese diluvio. Y le fue dado una fecha, 120 años. Nadie, aún Noé, pudo ver 120 años en el futuro. Solo Dios. Y Noé comenzó a construir el arca 120 años antes del diluvio para salvar una familia que no existía todavía. Como a Abraham, que fue prometido un hijo, la simiente. Noé fue prometido con esa promesa una familia cuando él no tenía. A 120 años de ser advertido, dice la Biblia que cuando él entró en el arca, sus 3 hijos tenían 100 años de edad. Quiere decir que él comenzó a construir el arca 20 años antes del diluvio. Tanto él creyó a Dios. Tanto que aún era perfecto en todas sus generaciones. Tuvo 3 hijos y yo sé que es muy popular mostrar en los dibujos animados a Noé allí construyendo el arca con sus 3 hijos, pero no era así. No sé, aún con la madera pesada que él usó para el arca, porque era madera encina, si él tenía que pagar a alguien o si usó métodos para poner la madera pesada en su lugar. Yo recuerdo en mi casa levantar madera que me era imposible levantar. Entonces lo que hice es levantar un lado y ponerlo sobre 2 maderas así, y después levantar el otro lado para que sea más liviana así, levantando de un poco hasta que pude empujarlo en su lugar. No es imposible hacer solo, aun con una madera tan pesada como encina, pero es más difícil. Sin embargo, después de 20 años de construir el arca, nació su hijo, el más guapo, más inteligente, que era Sem, ¿ok? Y después los otros 2, y por los próximos años no le hubieran ayudado nada porque eran chiquilines nomás. Noé tenía que hacer mucho del trabajo él nomás, porque Dios no llamó a su familia a construir el arca, le llamó a Noé con la promesa de una familia. Nosotros ya vivimos en un lugar bastante difícil. Pero mi hermano, tienes que verte a ti mismo no como un soldado desamparado, sino como Noé, que fue puesto en esas circunstancias y llamado por Dios para estar fiel en la lucha.
Pedro habla de Noé en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 21. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay muchos que se confunden en este pasaje de Pedro, pero quiero que entiendan al menos algunas cosas de este pasaje. El Espíritu de Cristo, cuando se preparaba el arca, versículo 20, cuando Noé preparaba el arca, 20, fue y predicó a los espíritus que ahora están en el Hades. ¿Okay? Cristo fue y predicó mientras que estaba preparando el arca. Quiere decir que por Noé, Cristo estaba predicando. Y Noé predicó fielmente durante todo el tiempo que se preparó el arca. Pedro nos dice algo que no leí en otra parte de la Biblia, que Noé era pregonero, él era predicador del Evangelio. Nadie creyó, pero él y su familia entraron en el arca un día y Dios cerró la puerta y ahora ellos están como presos en el infierno. Tuvieron una oportunidad. Pudieran haber escuchado a Noé. Y Noé es un testigo contra ellos, que él les predicó el Evangelio y nadie creyó. Mi hermano, no importa si nadie te cree. Tu responsabilidad es de anunciar el Evangelio. Su responsabilidad de ellos es de escuchar y creer. Yo no puedo forzar. No soy musulmán que voy con una espada y digo, o crees o te quito la cabeza. No. Yo voy y predico el Evangelio y después si ellos no quieren creer, la responsabilidad cae sobre ellos nomás. Vivimos en un día cuando quieren silenciar a Noé. Dicen, tú no tienes que hablar con nadie. Tú no debes estar preocupado por el alma ajena. Tú tienes que nomás vivir tu fe. Hay aún los llamados creyentes que dicen esto, pero nosotros debemos creer lo que Dios dice. Y quizá tú o yo seamos el Noé
de esta generación. Debemos estar preocupados por las almas perdidas. En segundo lugar, no solo Noé pudo estar solo en un mundo perdido. Abraham es otro ejemplo. Él creyó a Dios aun cuando su familia no quiso creer. Abraham era diferente que la gente de su día, y la gente de su día tenían condiciones muy similares a los ángeles también. En Génesis, el capítulo 12, Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, a mí me es interesante. No dice, y Jehová dijo, dice Jehová había dicho a Abraham. O sea que está repitiendo. Dios ya le dijo antes y ahora tiene que recordarle. Recuerda, te dije, ¿ok? No es la primera vez. Dios le dice y le dice y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hoy los turcos están bombardeando a la tierra de Harán, se llaman los kurdos, los descendientes de la familia de Abraham. Y hoy en día están haciendo un desastre de ellos. Ya Abraham tenía que salir. Su nombre todavía era Abraham. En alguna oportunidad Dios le habría de cambiar su nombre a Abraham. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. No dice, pero era su hermano fallecido, ¿ok? Por quien fue nombrado Harán. Y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Como Noé, Abraham oyó una promesa.
Y la promesa no era exactamente para Abraham, de que esa tierra es para él, sino es para tu descendencia, cuando él no tenía hijo. Él oyó esa promesa y dijo, sí, hijo, este es lo que quiero. Quiero un hijo. Quiero un hijo que sea mi descendencia. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, hermanos, Abraham creyó a Dios cuando él estuvo solo. Su papá primeramente fue llamado por Dios, pero desobedeció. Su papá salió de Ur de los Caldeos, pero fue hasta Harán y allí se quedó. No entró en la tierra que Dios le había prometido. Génesis 11, versículos 26 a 32 dice, Taré, papá de Abraham, vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Para ir, note esto, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, medio camino, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Triste, triste. Yo recuerdo hace años que estaba hablando yo con mi papá. Su mamá se convirtió en bautista. Ahora yo no sé si fue salva o no, no te puedo decir. Porque las veces que yo le hablé, ella me habló de muchas cosas y no de fe en Cristo. Pero cuando mi abuela se convirtió en bautista, llevó a su hijo, mi papá, a una iglesia bautista. Y mi papá pasó adelante en esa iglesia, no para ser salvo, sino para ser voluntario a ser misionero. Y él me dijo un día,
yo sé lo que estás haciendo. Y me contó la historia de cómo él se hizo voluntario de ir como misionero bautista. Y yo le miré con un asombro, porque nunca hubiera creído que mi papá aún fue en una iglesia bautista, mucho menos que alguna vez pasó adelante en la iglesia para ser misionero. Pero cuando él me dijo eso, y yo le miré y le dije, como Dios primero llamó a Tare, y Tare desobedeció, entonces llamó a su hijo. Me estás diciendo que por culpa tuya yo soy pastor misionero, que Dios me llamó porque tú le desobedeciste a Dios. Él nunca más me habló de la cosa, pero me hubiera gustado saber algo del tiempo que él pasó en una iglesia bautista, o quizá me dijo nomás pensando irritarme, no sé. Pero hermanos, este es exactamente lo que pasó con Tare. Dios le llamó a Tare. Él era idólatra, pero también Abraham en ese momento. Y Dios le llamó para salir de esa tierra. Dice la Biblia en Josué, el capítulo 24, versículos 2 a 3. Josué 24, 2 a 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían, note eso, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Abraham era idólatra. Era un hombre que, como muchos de nosotros que salimos de la idolatría al ser salvo, Abraham también fue salvo de una vida como idólatra. No es algo diferente con nosotros. Dios nos llama en medio de toda esta idolatría de ser uno nomás. Dios no llamó un ejército para habitar en la tierra de Israel. Llamó un hombre. Su nombre era Abraham. Tenemos que tomar una postura igual. Hebreos 11 habla de Abraham, como habló de Noé. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios nos llamó a ser igual, uno solo. Abraham no necesitaba otra mujer para tener a Isaac. Su mujer le dice, yo soy ya vieja y ya no puedo hacer más nada. Así que tome a mi sierva. Bueno, él no necesitaba. Lo que él necesitaba era la fe de quedarse fiel a Dios. Nada más. Porque Dios siempre cumple su promesa. Les puedo decir que Dios nunca creó un comité. Nunca hizo un comité para hacer el designio de la jirafa. Nunca hizo un comité para hacer nuestra salvación. Ya eligió el hombre, Jesucristo. Dios hasta hoy busca un hombre, una mujer, alguien que pueda ser fiel en el día en que vivimos. Un hombre que aun cuando venga un diluvio es fiel a Dios. Un hombre, aunque le cuesta 120 años de fidelidad, va a quedarse construyendo el arca. Un solo hombre, una sola mujer como Sara, uno solo, para quedarse fiel y cumplir con lo que Dios le había mandado. Como dije, Dios nunca creó un comité para hacer lo que uno solo puede hacer. Pero uno me dice, pero yo soy un chiquilín. No tengo nada de fuerza. Sí. Cuando Dios quiso destruir a Goliat, no envió todo el ejército judío. Envió un chiquilín que era menos que todos sus hermanos. Y David ya mató a Goliat. Uno nunca tiene que mirarse a sí mismo para decir soy insuficiente. Claro que sos insuficiente para hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Solo Él es suficiente y nuestra suficiencia está en Dios, no en nosotros. Uno con Dios es la mayoría. Un ejército sin Dios no puede pararse. Padre, te ruego tu bendición sobre tu palabra. Úsala bien en cada corazón, te ruego, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo,
que, que tomemos nuestro lugar como buen soldado de Jesucristo que tú nos has llamado ser. En el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos. No se olviden como